En las décadas de 1960 y 1970, Nino del Arco era un nombre conocido en todos los hogares. Un niño actor querido que protagonizó clásicos como La Gran Aventura y El Cristo del Océano. Junto a Juliancito Bravo, conquistó el corazón de toda una generación, convirtiéndose en un símbolo de inocencia y magia cinematográfica. Pero luego, tan repentinamente como apareció, desapareció del ojo público. ¿Por qué esta estrella en ascenso lo dejó todo atrás? ¿Qué lo llevó a alejarse de la fama y las cámaras para perseguir una vida tranquila como abogado? Y, lo más importante, ¿cómo ha sido realmente su vida desde entonces? Hoy, con 66 años, la historia de Nino del Arco es una de éxito precoz, resiliencia silenciosa y un persistente ¿qué pudo haber sido? Acompáñanos a mirar más de cerca al niño que una vez cautivó a millones, y la realidad agridulce de su vida actual. Nino del Arco nació en Madrid, España, en 1958, una ciudad donde comenzaría su vida, pero no donde florecería su fama. Desde pequeño, Nino mostraba un rostro expresivo y travieso que lo hacía destacar. No pasó mucho tiempo antes de que su encanto captara la atención de una de las figuras más influyentes del cine. Cuando comenzaron los castings para Por un puñado de dólares, a principios de los años 60, su madre, Olivia del Arco, y su tía lo llevaron a la audición, motivadas por su carisma natural y su personalidad alegre. Tan pronto como el director Sergio Leone lo vio, dijo que no hacía falta seguir buscando. Ese niño sería el elegido. Aunque era rubio natural, le tiñeron el cabello de negro para el papel. Y así, con tan solo 5 años, Nino del Arco fue lanzado al mundo del cine internacional. Ese papel impulsó una carrera vertiginosa que lo llevó de Italia a México, donde se convirtió en uno de los niños actores más reconocidos de la época. Actuaría en una serie de películas exitosas, pero ninguna definiría tanto su carrera como La Gran Aventura, donde compartió pantalla con Juliancito Bravo, y Cristo del Océano, donde su interpretación dejó una huella imborrable en toda América Latina. Su papel como Solín en Calimán solo profundizó el cariño que el público sentía por él, un personaje lleno de inocencia y lealtad que encantó a audiencias de todas las edades. También protagonizó El Niño y la Muralla, 1965, filmada en Alemania bajo la dirección de Ismael Rodríguez. Rodríguez, una figura emblemática del cine mexicano, ya había trabajado con leyendas como Dolores del Río, Sara García y Pedro Infante. Rodríguez también dirigió Tizoc, la galardonada película protagonizada por Pedro Infante y María Félix, que se convirtió en un hito del cine mexicano. Niño del Arco volvería a colaborar con Rodríguez en La Primera Aventura, 1965, y Grandes Amigos, 1967, y más tarde en Más allá del río Miño, 1969. Pero fue La Gran Aventura, 1969, donde compartió escena con Juliancito Bravo, la que consolidó su lugar como niño estrella en México. La química entre ambos era inolvidable, y la película se convirtió en un clásico de su tiempo. Luego, a los 12 años, alcanzó el punto más alto de su carrera actoral con El Cristo del Océano, 1971, una película que combinaba espiritualidad, naturaleza e inocencia de una forma que dejó una marca perdurable en los espectadores. En 1972, asumió otro papel definitorio, el de Solín, el joven compañero del superhéroe Calimán, en Calimán, El Hombre Increíble, filmada en El Cairo y que se convirtió en un referente cultural para varias generaciones. Sin lugar a dudas, El Cristo del Océano marcó la cima de la carrera de Nino del Arco. Fue el papel que consolidó su lugar en la historia del cine, revelando no solo su encanto en pantalla, sino también la profundidad emocional a la que podía acceder incluso siendo niño. Podía llorar con facilidad
dijo alguna vez. Las lágrimas me salían rápida y naturalmente. Mi truco era pensar en mi madre. Imaginaba que si no la veía por mucho tiempo, algo terrible podría pasar. Tal vez moriría, y yo me quedaría sin ella. Ese pensamiento bastaba para generar emoción real en las escenas. Nino del Arco no era solo un actor talentoso, era un narrador lleno de imaginación, con una reserva interminable de anécdotas de sus primeros años en el cine. Su última película como actor infantil fue Calimán, El hombre increíble, 1972, una producción legendaria que lo llevó nada menos que hasta El Cairo, Egipto. Recuerdo que el hotel en El Cairo tenía una piscina enorme, recordó. Nunca había visto algo así. Estuvimos allí filmando durante todo un mes. Adriana Roel y Susana Dos Amantes formaban parte del elenco, y el director, Alberto Mariscal, tenía una visión muy específica. Durante una de las escenas de acción, Mariscal se frustró con el actor Jeff Cooper, quien no montaba el caballo como el director lo había imaginado. Para demostrarle cómo debía hacerse, Mariscal se subió él mismo al imponente corcel blanco, galopó por el set y ejecutó la caída exactamente como quería que se interpretara. Fue un momento surrealista que mostró cuán involucrado podía estar un director en el rodaje, especialmente cuando la pasión se encontraba con el perfeccionismo. Pero el momento más dramático del rodaje en Egipto no formaba parte del guión. Durante la producción, las autoridades locales acusaron al equipo de haber robado una piedra antigua gigantesca, tan enorme que supuestamente no podía esconderse en ningún lugar. Era absurdo, dijo Nino. La piedra que estaban buscando era más grande que un camión. No había dónde pudiera haber ido, pero no nos dejaban salir del país hasta que apareciera. Los días se convirtieron en semanas, y luego en meses, y el elenco y el equipo permanecieron atrapados en El Cairo. Al final, después de 3 largos meses, los productores accedieron a pagar una multa, a pesar de que la mítica piedra nunca existió realmente. Ese era el tipo de aventuras que vivió Nino del Arco en su infancia, épicas, impredecibles y llenas de momentos que, incluso ahora, parecen demasiado increíbles para ser ciertos. Y a lo largo de todo ello, cargó con el peso de una carrera que había comenzado antes de que siquiera aprendiera a multiplicar, sostenido por un rostro que encantó a las audiencias, y un corazón que se entregaba por completo en cada papel. El viaje de la gran aventura no solo marcó la carrera de Niño del Arco, también abrió la puerta a un capítulo inolvidable en su corta vida. Esa película lo llevó a México, donde fue recibido no solo como un actor extranjero, sino como una joven estrella con encanto y una presencia innegable. Durante ese tiempo, conoció a Mili Vallardo, una de las glamorosas hermanas gemelas del querido dúo televisivo Pili y Mili, que también se había convertido en un nombre familiar en toda América Latina. Casada con un empresario del entretenimiento mexicano, Mili acogió con calidez a Niño en su casa, incluso invitándolo a cenar, una experiencia que siempre recordaría. Para un niño de mi edad, reflexionaría después, cruzar el Atlántico, ver las pirámides de Teotihuacán, nadar en las playas de Acapulco y explorar Oaxaca fue mágico. Ese viaje me dio historias con las que mis compañeros de escuela solo podían soñar. En La Gran Aventura, Niño actuó junto a Juliancito Bravo, un actor adolescente más experimentado que, a pesar de su talento, supuestamente no fue muy amable tras bastidores. No me di cuenta en ese momento, pero después me dijeron que había cierta rivalidad, contó Niño. No me trataba muy bien y, al parecer, era conocido por robarse planos durante las filmaciones. Mi padre incluso tuvo que intervenir y regañarlo. Pero siendo niño, uno no entiende esas dinámicas. Durante la época dorada del cine en español, Niño del Arco no era solo un actor infantil exitoso, era el actor infantil. Los críticos lo aclamaban como el mejor de su década, y para millones de fans sigue siendo un ícono. Su presencia en pantalla se tradujo en grandes ganancias para los estudios y los directores.
Pero detrás de la fama, algo irreemplazable le era arrebatado en silencio: su infancia. Mientras la mayoría de los niños de su edad vivían la escuela y las amistades del recreo, Niño del Arco memorizaba guiones, filmaba en sets y vivía en habitaciones de hotel lejos de casa. Comenzó a actuar antes de poder leer, aprendiendo sus líneas fonéticamente y pasando meses lejos de sus compañeros y de su familia. Su padre, Salvador del Arco, fue quien gestionó su corta pero impactante carrera. A diferencia de otras familias del espectáculo, no tenían publicista ni un séquito llamativo, solo una figura paterna firme que tomaba decisiones con cuidado sobre qué papeles aceptar o rechazar. Pero, de repente, cuando Niño del Arco tenía alrededor de 13 años, las ofertas dejaron de llegar. Nadie le explicó por qué. Años después reflexionó: creo que simplemente crecí, y ya no había más proyectos para mí como adolescente. Al mismo tiempo, la salud de su padre comenzaba a deteriorarse. Salvador sufría de artritis, y la enfermedad avanzaba rápidamente. Entre las ofertas de cine que se desvanecían y la enfermedad de su padre, se formó la tormenta perfecta. Y Niño del Arco se alejó silenciosamente del cine. El niño que alguna vez trabajó junto a Clint Eastwood y que interpretó a héroes en la gran pantalla, ahora enfrentaría un capítulo totalmente nuevo, lejos de los reflectores. Eventualmente, los guiones dejaron de llegar, y con el rápido deterioro de su padre, Niño del Arco enfrentó un punto de inflexión tan silencioso como decisivo. La combinación de oportunidades cada vez más escasas y el impacto emocional de la enfermedad de su padre no dejó espacio para el cine. Sin drama ni titulares, se retiró de la industria que había marcado su infancia. No fue una despedida grandiosa, solo una retirada tranquila del foco que alguna vez brilló con tanta intensidad. Mi infancia y el comienzo de mi adolescencia se quedaron en los estudios de filmación, recordaría más adelante. Mientras otros niños de su edad atravesaban rutinas escolares comunes, Niño memorizaba líneas bajo luces de estudio. Pasaba meses fuera de casa, viviendo con una maleta, extrañando a su madre y perdiéndose los hitos que marcan una infancia tradicional. A pesar de las exigencias de su carrera actoral, siempre mantuvo el compromiso con su educación. A menudo tenía que presentar exámenes escolares fuera de calendario, entre días de rodaje. Sorprendentemente, logró actuar en al menos una película por año mientras completaba sus estudios. Un equilibrio que pocos niños podrían imaginar. Lo más sorprendente es que, durante gran parte de su juventud, Niño del Arco no comprendía del todo el alcance de su fama. Solía ir a rodajes y estrenos, pero nunca me di cuenta de que era un niño famoso, admitió. Ni siquiera sabía que había sido un actor infantil hasta que me uní a las redes sociales en 2005. Fue allí, en Facebook, en particular, donde descubrió el amor y la nostalgia que los fanáticos de toda América Latina aún sentían por él. Ese cariño, dice, se convirtió en su alimento, en su mejor medicina. La vida de Niño después de la actuación estuvo lejos de ser ordinaria. Se convirtió en paracaidista certificado y piloto de aeronaves ultraligeras, cambiando los sets de cine por la emoción del cielo. Con una gran curiosidad intelectual, se volcó a la educación superior con entusiasmo, obteniendo una licenciatura en bioética en la Universidad Rey Juan Carlos. Luego estudió Derecho y Ciencias Políticas, cursó estudios de Criminología en la UNED de Madrid, y obtuvo un máster en prevención del crimen. El niño, que alguna vez interpretó héroes en la pantalla grande, ahora trabajaba para comprender la justicia en el mundo real. En lo personal, Niño del Arco construyó una vida tranquila y estable. Se casó y ha compartido más de 34 años con su esposa. No tienen hijos, pero su vida ha estado llena de otras formas, especialmente a través de la escritura. Dotado narrador, ha publicado varias colecciones de poesía y relatos breves. Cuando la pandemia del COVID-19 obligó a España a entrar en una estricta cuarentena nacional,
No perdió ni un solo día. Ni siquiera me levanté del escritorio, dijo. En lugar de dejarse llevar por el miedo, se volcó a la creatividad. Esos meses de encierro se convirtieron en una de las etapas más productivas de su vida. Ahora, en sus 60, mientras España reabre con cautela y la vida comienza a recuperar la normalidad, Niño del Arco mira hacia adelante con la misma determinación que una vez lo llevó a la gran pantalla. Solo que ahora, su escenario es el papel, su diálogo es la prosa, y su audiencia es una generación que redescubre al niño de rostro angelical, convertido en un hombre de intelecto, memoria y fuerza creativa. Estoy buscando nuevos horizontes, dice, queriendo vivir del arte de escribir. Sin embargo, mientras España comenzaba a respirar un poco más tranquila en la fase 3 de la pandemia de COVID-19, para Niño del Arco el confinamiento estaba lejos de terminar. Su salud no le permitía demasiada libertad. Si hago esfuerzo, me cuesta respirar, confesó. Bajo supervisión médica, debía mantener la calma y limitar su actividad física. Con oxigenoterapia, ya no podía subir o bajar escaleras, caminar largas distancias ni viajar. Para la mayoría, el virus era una amenaza lejana, pero para Niño, que sufre de hipertensión pulmonar, era un peligro constante y latente. Unos años antes, se había jubilado de su puesto en el Ayuntamiento de Castilla-La Mancha. Ahora, sus salidas eran escasas, aún más restringidas por los riesgos de la pandemia. Pero, mientras su cuerpo se detenía, su mente no. Confinado en su casa, Niño del Arco vivió uno de los períodos literarios más prolíficos de su vida. Siempre se sintió atraído por la escritura. Desde joven había redactado novelas y poemas, publicó temprano una colección de poesía y su primera novela El escritor en 2014. Pero durante la pandemia, su creatividad cobró un nuevo impulso. En 2019 lanzó una nueva colección titulada Veneno del Tiempo y aún en pleno encierro, siguió escribiendo, compartiendo haikus diarios a través de su muy seguida cuenta de Facebook. He estado escribiendo un thriller ambientado en la Alemania nazi, compartió. Y poesía, mucha poesía. Cada día publicaba un haiku para mis amigos en línea. Solo unas líneas, 5, 7 y 5 sílabas, pero han sido una vía de escape creativa. Su escritura lo ayudó a sobrellevar la situación, pero no fue fácil. Su esposa, asistente en un hospital cercano, estaba en la primera línea de combate contra la pandemia. Cada día que regresaba del trabajo, había tensión, incertidumbre y un temor silencioso. Esos ojos soñadores, esa voz dulce y el carisma natural de Niño del Arco conquistaron los corazones de algunos de los directores de cine más respetados de su época. Vieron en él no solo a un niño encantador, sino a un verdadero talento. No es de extrañar que América Latina lo abrazara rápidamente, y casi 6 décadas después, ese amor aún perdura. Irónicamente, mientras América Latina nunca lo olvidó, es apenas ahora que España comienza a redescubrir al actor que una vez envió al mundo. Durante la cuarentena por el COVID-19, ocurrió algo inesperado. Las películas clásicas de Niño del Arco comenzaron a transmitirse nuevamente en la televisión española y a resurgir en YouTube. Audiencias que ya habían dejado atrás esa etapa volvieron a sentirse atraídas por la magia de sus actuaciones infantiles. Y en esa inesperada ola de nostalgia, Niño del Arco renació. Incluso fue invitado a aparecer en Cine de Barrio, el popular programa de televisión presentado por Concha Velasco, para presentar su querida película El Cristo del Océano. Estaba entusiasmado con la invitación. Pero cuando se decretó el confinamiento, su participación tuvo que ser cancelada. Aún así, la película fue transmitida, llevando su papel más icónico a una nueva generación de espectadores. Niño del Arco perteneció a una generación dorada de estrellas infantiles del cine en español. Nombres como Marisol, Pili y Mili, Pablito Clavo, Joselito y Ana Belén. Juntos, definieron una era,
Y aunque hayan pasado décadas, los recuerdos de ese tiempo siguen vivos a través de las cartas, postales y mensajes que Niño continúa recibiendo de admiradores en todo el mundo. En 1971, su talento fue reconocido formalmente cuando recibió el Premio Especial de Interpretación en el Festival Conde de Granollers, en España. Su camino cinematográfico no terminó en la infancia. Más tarde apareció en Coto de Caza en 1983 y regresó brevemente a la pantalla en 1994 con la serie de televisión Los ladrones van a la oficina. Pero ha sido su faceta como escritor la que ha definido su presente, y quizás también su futuro. Al mirar atrás, Niño del Arco no ve sus ganancias de la infancia como riqueza personal, sino como apoyo para su familia. El dinero no era para mí, era para nuestra casa. Comíamos mejor, no nos faltaba nada, pero fue duro tener una infancia construida en torno a calendarios de rodaje. Extrañaba a mi madre, especialmente siendo hijo único, aunque ahora lo comprendo más que antes. Uno de sus recuerdos más entrañables es un cumpleaños celebrado en El Cairo durante el rodaje de Calimán. Me sacaron una torta enorme solo para mí. Recuerda, esos momentos, tan llenos de magia, hicieron que el cine fuera mi mundo entero. En esa época los niños no viajaban en avión ni hacían vuelos transcontinentales como yo. Viví algo extraordinario. Incluso en años recientes, la voz de Niño ha mantenido su fuerza y poesía. Durante la pandemia del COVID-19, compartió esperanza a través de uno de sus haikus, un pequeño pero poderoso gesto de solidaridad en tiempos de miedo. Vive las horas, deja pasar la vida. Ven alegría. Mientras España luchaba contra los peores días de la pandemia, las palabras de Niño resonaban. Mucha gente la pasó realmente mal, dijo. Mi esposa, que trabaja en un hospital, estuvo en la primera línea. Cada día, el país aplaudía a los sanitarios, pero al mismo tiempo, algunos cobardes dejaban notas amenazantes en los ascensores, aterrados por el contagio. Vimos morir a muchas personas. Ese dolor nos robó la alegría durante un tiempo. Ahora, observa con tristeza cómo la crisis golpea en otras partes del mundo, especialmente en América. Duele ver qué está pasando allá. Pero la vida, como esta pandemia, está llena de desafíos que debemos afrontar, por más imposibles que parezcan. En cada etapa, ya sea como actor infantil, abogado, escritor o voz de la resiliencia, Niño del Arco continúa siendo más que un recuerdo. Es un símbolo de resistencia silenciosa, espíritu creativo y una vida marcada tanto por la magia de la pantalla como por la poesía del alma. Hoy, Niño del Arco ya no es aquel niño angelical que iluminaba la pantalla grande, sino un hombre que ha vivido muchas vidas, estrella infantil, hijo devoto, académico, escritor y sobreviviente. Su historia es una de talento, pérdida, reinvención y resiliencia tranquila. Con casi 70 años, enfrenta la vida con humildad, oxigenoterapia y una pluma aún llena de historias. Su infancia pudo haber estado marcada por la fama, pero su adultez lo ha estado por la reflexión, la literatura y el amor. ¿Qué recuerdo tienes tú de Niño del Arco en sus películas? ¿O qué te sorprendió más de su vida actual? Cuéntanos en los comentarios, nos encantará leerte. Y si disfrutaste este recorrido por la vida de uno de los actores infantiles más inolvidables del cine en español, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Traemos las vidas detrás de las leyendas, porque algunas estrellas nunca dejan de brillar.